El doctor Leonel Fernández ha convocado a sus seguidores y al pueblo dominicano a que se presente desde hoy frente a las instalaciones del Congreso Nacional para evitar que se produzca un cambio en la Constitución de la República. Él dice que hay laborantismo en las sombras y que ese laborantismo obviamente está motivado por las intenciones de los seguidores de Danilo Medina para modificar la Constitución de la República y auspiciar una reelección presidencial que él entiende debe ser rechazada bueno, él dice que es rechazada por más del 70% de la población. De manera que como Leonel está opuesto a esa reelección, él entiende que el pueblo dominicano también debe oponerse a esa reelección. Leonel Fernández hizo un cambio de la Constitución de la República, lo hizo en el año 2010, fue un debate amplio que se produjo, es verdad, un debate bastante amplio en la sociedad dominicana, se creó un órgano, la Casa del Pueblo, algo así, para debatir y recibir el apoyo de la población en los temas que estaban siendo debatidos. Recuerdo que Marcos Villamán, un teólogo, doctor en teología, se encargó de la recopilación de la participación popular en esa reforma de la Constitución. Exacto. Vale destacar, Fausto, todo lo que se produjo en ese proceso, es decir, la recopilación de información, Samuel, todo lo que se produjo para la reforma de la Constitución fue echado a un lado. No lo tomaron en cuenta absolutamente para nada. Y se hizo lo que Leonel y los asesores españoles que fueron traídos al país quisieron. Eso te iba a decir, que las principales críticas que se emitieron en ese momento, cuando se habló de una reforma constitucional, fue justamente porque se vio que el interés era, pues, nuevamente tocar lo que tenía que ver con la reelección. En este caso, la idea que tenía en su momento el expresidente Fernández era retirar la posibilidad de que existiera una reelección de manera consecutiva y de hecho eso fue lo que finalmente terminó aprobándose, que lo revirtió entonces el Congreso en el 2015. Dicen que fue porque se sugirió al presidente y finalmente aceptó una reelección para el 2016. Pero sin embargo, el tema que se tocó fue ese. Sí, sin embargo, efectivamente, en el 2010 todas las consultas que se hicieron finalmente fueron desechadas y solamente se aprobó el eliminar la reelección. Ahora la situación, Samuel, es que Leonel está llamando al pueblo dominicano a apoyar su idea de que no debe ser modificada la Constitución porque eso afectaría el proceso democrático, le daría una continuidad en el poder a Danilo Medina, porque sería quien optara de nuevo por la presidencia de la República desde la presidencia de la República. Es un tema, por supuesto, que ha generado mucha incertidumbre. Hoy se inscriben como precandidatos Hipólito Mejía a las 10 de la mañana en el Partido Revolucionario Moderno. A las 4 de la tarde se va a inscribir Luis Abinader. En el equipo de postulaciones que se abrió en ese partido. En el Partido de la Liberación Dominicana ya se inscribió Temístocles Montaz. Leonel Fernández lo va a hacer también. El tema es qué va a ocurrir con la inscripción de Danilo Medina. Se va a someter se va a inscribir a Danilo Medina antes de que se produzca un cambio en la Constitución o van a esperar a hacer el cambio en la Constitución. Hay un tiempo que ya Leonel Fernández lo tiene muy bien contado. El Partido de la Liberación Dominicana debe entregar la lista de los precandidatos en agosto. Creo que es 22 de agosto. Exacto. La fecha en la que debe ser como cerrado ya el plazo para la inscripción. Sí. Y también está corriendo el tiempo de la legislatura en el Congreso para una modificación constitucional. Ya el tiempo que queda en este poder es de unos 15 días aproximadamente para que se pueda introducir un proyecto de reforma. De hecho, el fin de semana pasado estuvo
la atención puesta en el Congreso justamente porque se esperaba que fuera primero el jueves, sí, que se introdujera el proyecto, luego el viernes y finalmente el sábado. Esto no ocurrió al final. Da la impresión, Samuel, que no han conseguido los votos para someter la propuesta. Porque uno ha tenido la percepción, yo por ejemplo, tengo la percepción de que si no se ha sometido el proyecto es porque no se tiene la cantidad de votos necesarios para Pero hacerlo. hubo un diputado que la semana pasada dijo que eso no era problema, que el poder no se, el dicho, gobierno no se desafiaba y que los votos se podían conseguir. Lo han dicho y lo han repetido muchas veces. Pero uno se va quedando con la impresión de que hay dificultades en la suma. Y si hay dificultades en la suma, por supuesto que aquí hará falta algún entendimiento entre danilistas y leonelistas, o de lo contrario, es que está muy abierta la posibilidad de que la oposición tenga ganancia de causa en el proceso. Hasta ahora, las fórmulas que se han buscado han sido reunir o buscar un entendimiento entre Leonel y Danilo. Hay quienes han hablado de la posibilidad de que los demás precandidatos también participen de eso, pero hasta ahora la diferencia es entre Leonel y Danilo y no hay forma de encontrarla. De hecho, Reinaldo lo intentó la semana pasada. Bueno, o por lo menos eso es lo que queda entendido, que se reunió tanto con el presidente Medina como con el expresidente Fernández, tratando pues de mediar entre ambos. Yo creo que hay una propuesta que falta, hay una idea que todavía no la han manejado. ¿Y cuál es esa? Bueno, la posibilidad de que se reúnan para discutir o debatir este tema, no solamente los del Partido de la Liberación Dominicana, sino que a los de la oposición también se les dé participación y hagan un pacto que implique no volver a modificar más la Constitución de la República, aunque ahora se pueda modificar. Esa es una posibilidad y eso amarraría de algún modo con el procedimiento que se establezca para que nadie a futuro pueda modificar, si no hay un consenso general, ese aspecto de la reelección presidencial en la Constitución de la República. Podría ser, pero entonces... Porque ahí se sumarían los votos del Partido Revolucionario Moderno, que tiene una postura sobre el tema, y los de los reformistas también. Algo dividida, porque el expresidente Hipólito Mejía tiende a ser reeleccionista. Por lo menos, aunque el partido tiene una posición, sus integrantes, por lo menos uno, públicamente tiene otra postura. Bueno, hay quienes tienen una postura diferente y Hipólito lo que dijo fue que él le daba libertad a sus legisladores a que votaran como ellos entendieran, porque él no traza pautas. Pero él ha expresado que está opuesto a la reelección de Danilo Medina. Eso es lo que él ha dicho hasta ahora. Pero digo, no hay un consenso y porque hasta ahora nadie lo ha planteado. Aquí no existe la tradición de que opositores y gobiernistas se reúnan y discutan temas o pacten. Claro, no tenemos un gobierno parlamentario, pero aún así la oposición tiene la oportunidad de reunirse si el del gobierno lo acepta. Porque si el presidente de la República dice, vamos a discutir este tema y queremos discutirlo con los partidos políticos que tienen representación congresional, bueno, pues se abre el debate. Cada quien escucha al otro y sabe cuál es la posición del otro. Pero ahora lo que hemos mantenido en el país es una postura del presidente Danilo Medina de que está dispuesto a sacrificarse por la nación, pero nada más de ahí, es decir, gente que trabaja para que Danilo se postule, sus seguidores que hacen actos de apoyo en diferentes lugares, proclamas que se hacen desde las gradas, pero al presidente no lo hemos oído con una proclama reeleccionista. No, de hecho, Creo que se ha estado esperando que finalmente se pronuncie y diga si va o no va, que a mi entender tendría que ser que no va. Creo que Leonel estaría dispuesto a discutirlo también, como presidente de su partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bajo el hipotético de que porque hay una alianza ahora entre Leonel y la oposición. Bueno, casual, porque cada quien defiende lo suyo. Pero en el caso de que se pueda reunir tanto la oposición como el sector del presidente Medina y el sector del expresidente Fernández,
y se pueda negociar que no se modifique la Constitución a menos que haya un consenso, ¿cuál sería el final para Danilo Medina? ¿Se aceptaría que él pueda modificar la Constitución para una reelección o finalmente desistiría de este intento y dejaría el espacio para que otra persona sea el candidato? Depende de lo que él proponga, porque aquí el tema en discusión ahora es cuál es la postura de Danilo Medina. Él está reflexionando. La pasada semana él dijo que está cerca la posibilidad de que hable del tema. Pero fíjate, hubo un tema parecido, que fue el de la ley de partidos políticos, que se debatió y se discutió. Y luego de que Danilo enviara una carta y se sometiera a discusión con los partidos de oposición, hubo al final un consenso sobre la ley de partido y la ley de partido se aprobó y está vigente. Pero obviamente aquí no hay esa tradición de diálogo entre la oposición y el gobierno. Pero figura algo, por otro lado está la posición que mantiene el expresidente Fernández de no ceder. Él se ha mantenido hablando de la defensa de la Constitución. Eso va a la discusión. Sí, pero el problema está en que ya en el 2015, aunque fue dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hubo una discusión precisamente cuando se estaba hablando de la modificación constitucional. En el 2015 hubo un acuerdo en el comité político del PLD. Eso es lo que digo, que fue dentro del partido, no incluyó a los miembros de la oposición. Bueno. Sin embargo, ya se acordó en una ocasión modificar la Constitución para permitir la reflexión. Pero yo no sé por qué no lo han llevado al comité político otra vez. No tiene quizá la fuerza suficiente para que... Pero no en el comité político, no en el comité político. Danilo controla el comité político. Sin embargo, donde no están hecho. Las fuerzas suficientes en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Específicamente, claro, porque Leonel Fernández tiene un gran dominio dentro de la Cámara, no tiene la mayoría, pero sí tiene los votos suficientes en contra para que no se apruebe un proyecto. Tú subiste que ya sabemos más o menos qué significa Casa 1 y Casa 2. Pero eso lo vamos a tocar en Pero un vamos momento. a hablarlo más adelante. De la pausa. Hacemos una pausa. A propósito de Casa 1 y Casa 2, que en Brasil está identificado como el Congreso de ese país. De ese país. Por las operaciones de Odebrecht. Aquí hay quienes entienden que Casa 1 es Cámara de Diputados y Casa 2 es Senado de la República. Pero, de todos modos, la Procuraduría General de la República no da señales de vida. Pese a que hay suficiente información, la pasada semana ya se supo de la salida definitiva de José Gregorio Salcedo Gibre, de la presidencia de la Bolsa de Valores de República Dominicana, y él ha dado sus explicaciones de que recibió un pago por unas asesorías en el exterior por parte de asesoría para Odebrecht. De todos modos, parece que eso no fue lo que entienden los propietarios de la Bolsa de Valores y los gerentes de allí, porque... Tan pronto informó de su salida, se nombró a un nuevo funcionario de la bolsa. Sí, Joel Santos fue designado, es vicepresidente, era vicepresidente y fue designado presidente interino de la Bolsa de Valores. Pero igual ocurrió con el caso de José Manuel Guzmán Ibarra y Andy Dawager, que también ha dado sus explicaciones, y todos ellos, incluso uno de manera urgente, dijo que estaba esperando para atender asuntos urgentes vinculados con este proceso. Y era que se esperaba que desde la pasada semana la Procuraduría General de la República comenzara a recabar informaciones sobre el tema. Pero hasta ahora la Procuraduría no ha dado señales de vida. El procurador ha estado trabajando con el tema de equidad de género, el tema de la violencia de género, el tema del turismo, el procurador está aparentemente muy ocupado en otras cosas, pero en este sentido no está como muy dispuesto a abrir, aunque lo ha dicho 2 veces en notas de prensa, a abrir ninguna investigación sobre el particular. Tal vez hoy nos sorprenden y la Procuraduría General de la República anuncia
que está llamando para interrogarlo y recibir información a las personas que han sido señaladas. Bueno, quizás, y Fausto, tal vez a otros, porque también hay que continuar la investigación, porque son muchos los seudónimos o los codonomes, como le dicen. Exacto, eso te iba a comentar, que quizás él está planteando o pensando en una estrategia, rascándose la cabeza después de que le pidió la información a Alicia Ortega y esta le dijera que no, que su trabajo como periodista era presentar la información y que el suyo como autoridad era investigar. Pero Alicia Ortega no se quedó con ninguna información guardada. No, en absoluto. Pero además fíjate, que es información que ya tienen las autoridades de Brasil. Sí. Y que el deber de la Procuraduría en este caso es analizar estos nuevos datos que se han suministrado y a partir de ahí ampliar la investigación que nosotros ya ha entrevistamos a José Minier José Minier es el abogado de Ángel Rondón. José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón en el caso Odebrecht, enviado a juicio de fondo por el magistrado Francisco Ortega Polanco. La pasada semana hablamos con José Miguel Minier en una entrevista aquí en Acento TV y él nos dice que toda esa información la había recibido la Procuraduría General de la República, que la Procuraduría la tenía. Todo lo que publicó Alicia, dice, está en manos de la Procuraduría. Dice, yo no sé, yo no entiendo por qué razones el equipo de la Procuraduría no utilizó en sus acusaciones esa información. No nos correspondía a nosotros decirlo, dice él, pero ellos son los que tomaron la decisión de echar eso a un lado y no tocarlo. Ahora bien, sí hay una cuestión muy clara. La Procuraduría General de la República dijo: investigamos Punta Catalina y en ese caso no hubo sobornos, no hubo prevaricación, no hubo alteración de cifras y lo damos como algo limpio. Exacto, que en el determinado caso de que tuviera la información, tal como dice el abogado de Ángel Rondón, pues fue un intento obvio de ocultar el dato de que Punta Catalina también fue objeto de sobornos millonarios muy altos para la adjudicación del proyecto. Pero él no dice que la Procuraduría haya intentado ocultar la información. No, digo que en caso de que tuviera la información, fue un ejercicio que hizo la Procuraduría. Sí. Entonces, hay algo que hay que señalar, Fausto, y es que con respecto a Andy Daguarre, por ejemplo, y las otras dos personas que fueron asesores tanto de la CDE como de Odebrecht, ellos dicen que recibieron ese pago como un servicio prestado a Odebrecht. Sin embargo, lo que no dicen o no explican es por qué se hizo el pago a través de empresas offshore, fuera de República Dominicana, y no con las empresas que ya habrían brindado asesoría, por ejemplo, a la CDE. Pero además se hace bajo la denominación de termoplanta. De termoplanta. Es decir, la planta de Punta Catalina. O sea, y se hace en un espacio que está reservado con seudónimos para que no se conozca. Y se utilizan, como tú señalas, sociedades offshore, que es el modelo de prevaricación utilizado por Odebrecht. Y que confesado se utilizó cuentas, o una cuenta por lo menos, B, para este tipo de pagos secretos, tal como se ha revelado. Bueno, ese es un tema que la Procuraduría deberá tratar de escarbar, de investigar y descubrir los datos, porque ya ellos dijeron que no hubo alteración de datos ni hubo sobornos. Creo que no lo van a poder mantener. El tema es cómo actúa a partir de ahora el Ministerio Público si comienza a llamar a estas personas. Porque tan pronto ocurre el acto del llamado, significa un reconocimiento por la Procuraduría General de la República de que debe comenzar a indagar sobre esos temas. Hay desembolsos de 39.5 millones de dólares y podría haber más. Y sobre las casas. Bueno. Ahí se complica la jugada. Ahí se complica porque es un seudónimo que está dedicado a una institución, y una institución como tal no recibe sobornos. Exacto, se refiere entonces a personas. Personas dentro de esa casa. Que vamos a decir que es
quizás como ocurrió en Brasil, porque Odebrecht tomó la misma estrategia, Ya. por ejemplo, utilizaba nombres de equipos de fútbol para hacer transacciones a una persona o a una empresa, y lo mismo ocurrió en República Dominicana tomando nombres de equipos de béisbol. Mira, cuando se inició este proceso, nosotros sugerimos, dijimos, recomendamos que el Ministerio Público, además de crear un equipo especial de fiscales para el caso, tomando en cuenta que se trataba de un caso con profundidad y de una dimensión mayor, que fue declarado como especial, ¿no? Que fue declarado por la Suprema Corte de Justicia como un caso al que debía dedicarse más atención. Que la negociación la tenía que hacer el Ministerio Público con Ángel Rondón, pero la hicieron con Odebrecht directamente, y Odebrecht se comprometió a entregar datos, pero Odebrecht, tan pronto ocurrió este caso y se descubrió, a Marco Vasconcelo Cruz, que era el que había hecho todas las negociaciones, lo sacó del país y se lo llevó a Brasil. Entonces llegó Marcelo Hofke, que tan pronto fue interrogado en un interrogatorio de 9 horas, todo lo que dijo fue: yo no conozco de eso, yo no sé, yo no estaba aquí. Entonces el Ministerio Público aceptó eso como válido. Obviamente que no iba a encontrar la información que estaba buscando, porque la estaba buscando en el lugar equivocado. Equivocado, así es. Ese es. Bueno, vamos a la pausa. Hacemos una pausa. Bueno, en el caso de Odebrecht, señores, este tema, por supuesto, que genera mucha incertidumbre, porque podría darse la situación de que haya una conexión entre la situación en la que está el gobierno en este momento y el Ministerio Público con el tema político y la reforma de la Constitución de la República. Yo no sé si tú entiendes que hay algún tipo, Samuel, de vinculación entre una cosa y otra, pero las dificultades que tiene el gobierno parece ser que devienen de ese conflicto en el ámbito judicial, que está creando mucho ruido, mucha incertidumbre y muchos temores. Porque aunque nosotros no lo sepamos en este momento, obviamente que aquí hay mucha gente asustada ahora mismo. Bueno, y no es para menos. Mira, el listado de personas, la lista de personas que aparentemente habrían recibido pagos secretos, según la documentación que se ha presentado desde hace ya casi un par de semanas, ¿verdad? Indica que hay mucha gente que no estuvo, como dijo el procurador, son todos los que están y todos los que son. Sí. Y ahora por lo menos tenemos 3 ya identificados con nombres y apellidos que no fueron nunca parte del proceso judicial, o que no han sido parte del proceso judicial en el caso Odebrecht, y que de alguna manera u otra se han mantenido siempre, por lo menos en el caso de Andrés Daguarre, en el ruedo social, y se ha codeado con el ruedo político durante años. Así que es una situación que desde luego preocupa a la gente, y preocupa también en la Procuraduría, porque le hace quedar mal. Tú sabes que tiene una dimensión muy grande el caso Punta Catalina y los nuevos datos que están circulando, que ya incluso Marcha Verde está convocando para el 14 de julio en Santiago una gran concentración. Es decir, Marcha Verde, que había desactivado como mecanismo de protesta, y cada quien estaba por otros lados ya con movimientos alternativos políticos, haciendo campaña electoral. Muchos de los dirigentes de Marcha Verde están en proyectos diferentes. Ahora, todo esto lo que ha hecho es reactivar de nuevo el movimiento de indignación de la sociedad dominicana para que se convoque una actividad como la de Santiago. No sé por qué será Santiago y no la capital, pero hay, incluso he visto hasta promociones televisivas que están en marcha en este momento. La otra cuestión está relacionada con la importancia
que tiene la corporación Odebrecht en todo lo que ha sucedido en República Dominicana. No como imputado y como señalado, porque es un ente que está ahí, que firmó un acuerdo, entregó algunos datos a la Procuraduría General de la República y espera que todo lo demás que tiene que ocurrir ocurra sin que ellos tengan consecuencias penales. Es un nombre que está ahí y Sí, más nada. el tema es que es posible que Odebrecht esté teniendo una participación mucho mayor que la que todos le estamos sospechando que tiene en este caso. Ellos no están echados a un lado, sino que son probablemente protagonistas en lo que ha estado ocurriendo en República Dominicana en relación con el proceso judicial. Pero eso es grave. Sería Es muy grave porque estamos hablando de una entidad que está básicamente moviendo los hilos y dictando por dónde es que tiene que ir. Bueno, lo que pasa es que no es despreciable, es que no es despreciable de ninguna manera la influencia de Odebrecht y el conocimiento y la capacidad de una compañía de esas dimensiones, que obviamente tenía capacidad para sobornar candidatos de todos los partidos o financiarlo y después cobrarles, para sobornar jueces, para sobornar tribunales completos, para sobornar equipos responsables de dar seguimiento a una licitación, para sobornar incluso a los equipos contrarios que competían con ellos en licitaciones. Todo eso es una capacidad muy grande y obviamente eso no se va a enterrar de un día para otro. Bueno, así es. Hay que exigir, Fausto, más que nada, el hecho de que la investigación se amplíe y que tanto la casa quede barrida y asimismo las otras Casa empresas, 1, casa 2. las casas queden barridas y asimismo las empresas que ya se ha descubierto quiénes están detrás de ellas. Así es. Bueno, hacemos una pausa. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por la compañía. Hoy nuestro compañero Gustavo está en descanso y nos veremos mañana.